Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ronald Billy Ramírez Mejía y soy aspirante a la ingeniería en biotecnología. En esta ocasión les hablaré sobre la elaboración de biocombustibles para eliminar la contaminación en México. Este es el trabajo de la unidad 3, sesión 8, exposición de resultados. En México, como ustedes bien lo saben, la contaminación tiene gran auge desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en México se producen alrededor de 188 millones de toneladas de toda la contaminación en el mundo. Esto quiere decir el 2% de las emisiones mundiales. No es nada despreciable esta cantidad, ¿no? Dentro de los mayores contaminantes que se tienen en México encontramos el plomo, el ozono, el óxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Dentro de las encuestas que realizamos para poder ver la percepción de las personas que nos contestaron en esta encuesta, tenemos que la mayoría de las personas piensan que ahora, en este tiempo, está más contaminado México que hace 10 años. De hecho, nadie pensó que México estuviera menos contaminado o estaría igual de contaminado que hace 10 años, ¿no? ¿Qué provoca esta contaminación? Bueno, a efecto global, la contaminación a grandes cantidades, como la tenemos en estos instantes, nos provoca el tal famoso efecto invernadero. ¿Qué es este efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero es el alza de la temperatura en el planeta. ¿Qué provoca? Bueno, provoca sequías, provoca que se hayan huracanes de mayor potencia y de mayor frecuencia, cosa un tanto incoherente, ¿no? En algunos lugares llueve más y en otros las sequías son más intensas. Todo esto de las sequías obviamente provoca incendios que también contaminan al medio ambiente. Todo esto también provoca que en los glaciares se vayan derritiendo y esto aumente el nivel del agua que se maneja o que tenemos en los mares. Entonces, toda la contaminación a gran escala, digamos, que provoca todos estos cinco factores que nos afectan a nosotros. Nos afectan tanto en el lugar en el que vivimos como a la salud de nosotros mismos. Provocan enfermedades, que esto con el paso del tiempo pues va provocando efectos más adversos todavía, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de pulmón es uno de las enfermedades que provoca la mayor contaminación que tenemos en el planeta y hablando particularmente en México. Hay un acuerdo que firmaron varios países, 147 de hecho, para ser exactos, al inicio, que es el Acuerdo del Clima en París. ¿Qué representa este acuerdo como tal? Bueno, este acuerdo como tal, su finalidad principal de él es reducir, bueno, que el clima, su temperatura no aumente al más de 2% anualmente. Ahorita me parece que estaba en el 1.5%, entonces el acuerdo es que no llegue a un aumento de más del 2%. Además, los países ricos tienen que empezar a financiar 100,000 millones de dólares a partir del año 2020 para poder combatir los efectos que provoca la contaminación y el efecto invernadero y como consecuencia el aumento de la temperatura del planeta. Además, van a ayudar a los países subdesarrollados con su tecnología que ellos están desarrollando para combatir la contaminación, van a ayudar a estos países, entre ellos México, a reducir sus emisiones de contaminación, tanto en la industria como en los automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Además de que este acuerdo se va a revisar cada 5 años y la primera revisión se va a hacer en el 2025. Se va a hacer una revisión para ver qué acuerdos están llegando a cumplir y cuáles no. Dentro de las 10 principales potencias o dentro de los 10 principales países que tenemos, que son de los mayores productores de contaminación, tenemos en primer lugar a China con un 20.09% a nivel mundial. Enseguida viene Estados Unidos en un 17.89% y así sucesivamente.
En el 10º lugar, ahí aparecemos, desafortunadamente, se encuentra México, como les mencionaba anteriormente, con el 2%. Desafortunadamente, Estados Unidos, con la llegada del presidente Donald Trump, pues él dijo, ¿saben qué? A mí no me interesa, yo me salgo del Acuerdo de París porque me interesan más pues el dinero que producen las empresas y todo lo que puede ocasionar en algún momento que genere contaminación, ¿no? Al señor Trump le importa un poquito más el dinero que lo que esté pasando en el planeta. A pesar de que él dice que no existe el calentamiento global, pero bueno, a final de cuentas, las evidencias ahí están, ¿no? Lo que les comentaba hace rato. El planeta está cambiando de una forma drástica porque ya no puede con tanta contaminación. ¿Y cómo llegamos a este punto? Bueno, pues al inicio parecía muy buena idea el uso de la creación de la rueda. Bueno, fue una gran idea, ¿no? ¿Qué provoca la creación de la rueda como tal? Que se produzcan vehículos, automóviles como tal, que se produzcan medios de transporte masivos como el tren, el automóvil, los camiones, los aviones, los barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llegamos de un punto de la creación de la rueda a llegar al mar de automóviles que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto, pues bueno, ¿a qué se debe? En primer lugar, pues porque las personas pues es más fácil adquirir un carro en estos días, se les dan más facilidades, pues tienen mayor poder adquisitivo. Y entonces aquí tenemos una pequeña gráfica de la cual nosotros recopilamos la información de la encuesta que aplicamos. Y en esta nos damos cuenta, la pregunta fue en tu hogar, ¿cuántos vehículos tienen, ¿no? Por hogar. Entonces el dato fue interesante porque de las 10 personas que nos pedían de la encuesta, 5 dijeron que tenían por lo menos un vehículo en su casa. De esos, después, 4 personas dijeron que tenían por lo menos 2 vehículos en su casa. 3 vehículos nos dijo una persona, en mi casa hay más de 3 vehículos. Y ya más de 4 vehículos, bueno, nadie nos contestó. Si nuestra encuesta hubiera sido más amplia, seguramente hubieran aparecido datos en esos puntos, ¿no? Bueno, tenemos un automóvil, pero pues, ¿cómo lo alimentamos? ¿Cómo hacemos que funcione, ¿no? Entonces, esto nos dice la pregunta, ¿de dónde provienen los combustibles? Principalmente los combustibles, tanto para el sector industrial como para el sector automovilístico, en primer lugar viene de los yacimientos de petróleo. Ajá, estos yacimientos que tenemos en todo el mundo y en México también tenemos grandes cantidades de petróleo y de las minas de carbón. También hay vehículos y empresas, sobre todo, que utilizan todavía el carbón, que también es muy contaminante. Pero ¿por qué seguimos ocupando esto? Pues porque genera muchísimo dinero. Son eh, industrias que generan una cantidad impresionante de dinero y es por eso que en los países de Asia, por ejemplo, los Emiratos Árabes, todos esos, pues sus países son muy ricos porque ellos viven de vender el petróleo. Ujú. Todo este petróleo, hablando en términos de combustibles, pues generan lo que son las gasolinas con los cuales movemos nuestros vehículos a diario, ¿no? Y de los cuales son los principales contaminantes de los que podemos hablar. ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días, lo tenemos tangible afuera de nuestra casa, están los vehículos ahí estacionados. ¿Y cómo es el consumo de gasolina en México? Bueno, en México se producen 786,000 barriles diarios, de los cuales son 125,000 millones de litros diarios. Entonces, imagínense la gran cantidad de gasolina que consumimos día a día, de los cuales obviamente pues, está dividido entre la Magna y la Premium. La Magna es un 82% de consumo del total de la gasolina y el Premium es un 18%. Y también pues, se ocupa el diésel para algunos medios de transporte, como los camiones que ocupan el diésel, algunos trenes también ocupan diésel y algunos otros vehículos, ¿no? El diésel se produce en 377,000 barriles diarios de diésel.
Y aquí tenemos dos encuestas muy importantes de las cuales vamos a hablar un poquito. En esa misma encuesta que realizamos para la investigación, pues aquí tenemos el dato muy parecido, ¿no? Del 100% de las personas encuestadas, el 80% nos dijo que utiliza la gasolina Magna y el 20% nos dijo que utiliza la Premium. El 0% nos dijo pues que no tienen vehículo eléctrico, ¿no? Aparte de que es muchísimo más caro adquirir un vehículo en estos momentos todavía. Y en el gasto del combustible mensual, pues la mayoría de las personas, en este caso 4, nos dijo que su promedio mensual de gasolina es de 2,000 a 3,000 pesos. El siguiente, que es de 500 a 1,000 pesos, fueron 3 personas. Después del 100 a 500 pesos, 2 personas. Y más de 4,000 pesos, solamente una persona nos dijo esto, ¿no? También que como en la encuesta anterior, si ampliamos la cobertura de nuestra encuesta, igual y podríamos obtener datos muchísimo más reveladores y más alarmantes, ¿no? Que las personas ocupan más gasolina todavía. Entonces, pues ese es un dato muy importante porque pues los vehículos que consumen gasolina, pues provocan mayor contaminación en el medio ambiente. Y esta contaminación, pues, ¿qué provoca o qué hace? Pues lo que ya hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué acciones se toman en los estados o en México, particularmente hablando, para evitar la contaminación? Pues el principal factor que se toma son las verificaciones vehiculares, que solamente en 6 estados de la República se llevan en este momento, que es en la Ciudad de México, en el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Ajá, son los únicos estados en el momento que se lleva la verificación vehicular. ¿En qué consiste la verificación vehicular? Bueno, revisan tu vehículo mecánica y físicamente, más aparte verifican las emisiones que emiten cada uno de los vehículos y hay un parámetro en los cuales ellos se basan y te dicen, ¿sabes qué? Tu vehículo contamina mucho o de plano sí puede pasar y puede circular sin problemas. Dentro de la encuesta que realizamos, nosotros preguntamos, bueno, tú tienes todas las verificaciones, vas al día o tienes verificaciones pendientes o de plano no has verificado, ¿no? El 80% nos dijo que su vehículo sí cuenta con verificación y el 20% nos dijo que ellos no cuentan con verificación o de plano deban alguna verificación. Bueno, pasamos a lo que son los biocombustibles, que de esto nos interesa muchísimo, ¿no? ¿Y qué son los biocombustibles? Bueno, son los combustibles que se obtienen de una biomasa. Esa biomasa puede ser cualquier materia orgánica de seres vivos. Entonces, ¿qué producimos con estos seres vivos o con esta biomasa? Pues producimos combustibles que pueden ser sustituidos por los combustibles tradicionales como el petróleo, en este caso las gasolinas, o el carbón. Dentro de nuestra encuesta, y afortunadamente este es un factor muy importante, les preguntamos, ¿qué son los biocombustibles? ¿Sabes qué son los biocombustibles? Y pues algo muy importante, el 50% nos dijo que sí sabía que era un biocombustible. Dentro de los biocombustibles tenemos dos, uno de primera generación y uno de segunda generación. El de primera generación, bueno, su origen se basa en el azúcar, en el trigo, en el maíz y en las semillas. Desafortunadamente, este tipo de primera generación se considera como un daño alimentario. Muchas personas lo consideran como daño alimentario. ¿Por qué? Porque como es del maíz y de algunas semillas, pues ellos dicen, pues mejor producir eso para dárselo a las personas que tienen hambre o que sufren de hambruna en lugar de producir combustibles, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas se está trabajando para hacer biocombustibles de mucha mejor calidad y que no sean o provengan de estas materias primas. Los biocombustibles de segunda generación, bueno, estos ya es un poco mayor avanzada su tecnología y estos se obtienen de que la biomasa que hablamos en un inicio se producen de qué? De residuos de vegetación y residuos forestales, residuos animales, residuos de la industria y residuos de zonas urbanas. Estos residuos se obtienen, se genera la biomasa gracias a nuevas tecnologías y se producen los biocombustibles que son amigables al medio ambiente. Conclusiones. Bueno, para concluir, yo les invito a que pues cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra salud y pues queremos un planeta verde y no un planeta gris. Les agradezco a todos. Buena tarde. Hasta luego.